de policías que hay en la entidad. Daniel, gracias por aceptar platicar con nosotros tan temprano en Navidad. Un gusto saludarte. No, al contrario, Sonia, un gusto saludar así a todo el auditorio de Canal 44. Bueno, primero me gustaría, Daniel, porque además es un tema que tú manejas muy bien, que nos platiques por qué tiene que haber un número determinado de policías calculado con la población que hay en determinada demarcación. Bueno, Sonia, en realidad ese es un gran problema. No hay un número determinado. El número que se determina en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica dice que utiliza la referencia del modelo ONU de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. Y ese es un número inventado. Ese es un número que sacaron de una convención en África para 3, 4 países muy focalizados, en el que se dieron cuenta que 1.8 policías contenían los delitos. Desde entonces, ese número se ha usado como referencia para estándar ONU. El propio secretariado lo utilizó en el modelo de policía anterior, y el modelo de la estrategia del presidente López lo refiere negándolo. Dice que hay que buscar un modelo dinámico, pero nunca lo propone. Y todavía en 2021 el secretario de Defensa aquí en Jalisco dijo que Jalisco tenía un déficit, y me vuelve a llamar la atención que ahora el comandante Hernández diga que hay un déficit, además muy específico, de 3,000. ¿De dónde saca esa cifra? No hay una metodología en México para determinar cuál es el número correcto, óptimo o ideal de agentes. Pero yo sí he diseñado una métrica basada en varios elementos, varias variables, que son la necesidad operativa, la capacidad logística y los recursos humanos. A final de cuentas, los policías son personas que se desgastan física y emocionalmente. Lo que se define como sobrecarga operativa, Sonia, es la capacidad de la policía para responder a delitos de alto impacto o violentos, que son los más difíciles para la población. Y hay otras métricas que son el estado de fuerza actual, los delitos en general, el índice de violencia contra la policía, y a eso hacemos un índice de necesidad de intervención federal, que ahí es donde entra el rol de la Guardia Nacional. ¿Cuánta Guardia Nacional necesitamos para compensar? Y el número no es 1.8 por cada 1,000 habitantes. El número puede ser diferente para cada estado. El problema es que en este cálculo, Jalisco no necesita 3,000 policías. Para poder tener la media y revertir la sobrecarga operativa, es decir, los delitos violentos que debe atender cada agente en Jalisco al año, que son 2.2, para poder revertirla necesitamos 9,000 agentes. Esa es la cifra que nos da el análisis metodológico de la actuación policial respecto a los delitos del Estado. Pero es una cifra a todas luces, pues, irreal. El mejor estado de fuerza que ha tenido Jalisco fue en 2019, y para alcanzar ese estado de fuerza solamente necesitamos 1,000 agentes. Y aquí la parte más interesante y conflictiva del análisis, Sonia, es que Ciudad de México tiene 10 agentes, 9.9 agentes por cada 1,000 habitantes, y Jalisco tiene 2.3. Sin embargo, los policías de Jalisco atienden a 427 personas, mientras los de Ciudad de México atienden a 101 personas. Eso significa que para el número de delitos registrados por la el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Jalisco hay 15.6 delitos por habitante. En Ciudad de México hay 24. Y esto es con menos recursos. Es decir, los agentes de Jalisco tienen una carga 2.7 veces más grande, pero el rendimiento es 4.2 veces más grande. ¿Por qué necesitamos 3,000 agentes si el rendimiento de Jalisco para enfrentar los delitos supera por 2 veces el rendimiento de los policías de México, que tienen 9.9 policías por habitante contra 2.3? ¿De dónde sale esa cifra? ¿Por qué estamos replicando un modelo que no tiene metodología, que no tiene un sustento técnico, y solamente estamos imitando lo que hace el gobierno federal, cuando en realidad las cifras dicen que la policía de Jalisco es el doble de efectiva con la mitad de recursos que la de Ciudad de México? Daniel, pareciera que, y esto es a nivel nacional, como que le apostamos más a la cantidad que a la calidad. Y me explico, y aquí va justamente la pregunta. ¿Es suficiente tener más elementos visibles en las calles para que disminuya la delincuencia? Porque es justo lo que vemos
por ejemplo, inclusive con ese refuerzo que se hace por parte de la Guardia Nacional. Es presencia. No sé qué tanto actúen, tú nos podrías decir más, pero al menos hay presencia. ¿Eso realmente inhibe a la delincuencia? José Ángel, número uno, el estudio que he estado haciendo de los últimos 8 años con datos de despliegue precisamente también de Guardia Nacional, muestran que la incidencia criminal no responde al volumen policial. Hay lugares donde hay policías de sobra y eso es por eso comparo con Ciudad de México porque es el estado con más policías per cápita por cada 1,000 habitantes y la incidencia delictiva es el doble de Jalisco. La incidencia criminal no responde al volumen policial. Tener más policías no garantiza más seguridad. Sin embargo, sí hay una necesidad. Se rebasa a las policías estatales y municipales y sí necesitamos un volumen operativo mínimo que se debe calcularse respecto a las necesidades locales, no un modelo federal que está desconectado de toda realidad. Y en el tema de la Guardia Nacional, Jalisco, en este índice de necesidad, ¿qué tanto necesitamos que nos ayude el gobierno federal para la seguridad pública? Jalisco tiene un ranking de necesidad de 13, un ranking de despliegue de 4. Tenemos casi al 8% de la Guardia Nacional en Jalisco. ¿Por qué? ¿Por qué si nuestra necesidad está en el número 13, el despliegue está en el número 4? Esto es una demostración de que no existe un análisis metodológico por parte del gobierno federal para el despliegue de Guardia Nacional. Cuando extendemos ese análisis a los 32 estados de los últimos 7 años y fracción que tiene la Guardia Nacional, nos damos cuenta que Guardia nunca ha estado donde ha hecho falta. Y eso es gravísimo, porque precisamente la subsidiariedad de Guardia es el elemento vital de subsistencia. Cuando los policías, por ejemplo, en Madera, Chihuahua, pierden 8% de su estado de fuerza en una sola noche, Guardia Nacional tendría que haber ido a reforzarlos. Y no son cálculos que se hagan. Entonces, el número óptimo de policías por habitante no es un volumen que vamos a darle 10 a todos los estados. Vamos a mandar 6,424 guardias nacional por estado. Tiene que ser dinámico y el modelo actual es estático. Y eso es un problema, porque la criminalidad se adapta. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, sí hemos visto, hay una tendencia bajo Pablo Lemos de reducción de delitos como homicidio doloso, fraude, violencia familiar. Sin embargo, los delitos de índole sexual han aumentado. Entonces, el estudio para Jalisco lo que nos dice es que necesitaríamos más policías estatales, municipales que estatales. El reclutamiento tendría que ser 70-30. Necesitamos 70% del reclutamiento para municipales, que son los que abordan los problemas que ahorita tiene el Estado, contra un 30% de estatales. Y el refuerzo de Guardia Nacional se podrían ir, de los 6,000 policías que están aquí, podrían irse a Colima, podrían irse a San Luis Potosí, que está detonando una crisis, en lugar de estar aquí haciendo nada, porque no están apoyando a los policías locales. Claro. Oye, Daniel, en esto también entonces lo que tenemos es un problema que es más de fondo, ¿no? Con respecto a la coordinación, primero, para que ante situaciones especiales exista esta real coordinación. Estamos muy acostumbrados a escuchar que, por ejemplo, en una actuación o un operativo especial, la autoridad federal no le comparte por razones de seguridad la información a la estatal y mucho menos a los municipios, pero también una delimitación de las tareas que debería realizar cada corporación para evitar poner en riesgo especialmente a los policías municipales. Claro, y eso es un gran problema, porque la presencia de guardia tenía que ser para los delitos del fuero federal. Y en ese sentido, la crítica es cómo se determina el volumen de presencia de Guardia Nacional en un estado. Porque en el caso particular de Guerrero, sí ha habido una colaboración y sí ha habido una participación directa de Guardia Nacional que ha creado un impacto en el estado. Es decir, sí hay incidencia de Guardia Nacional en los delitos a nivel local. La pregunta es, ¿por qué solo en Guerrero? ¿Por qué no hay una colaboración activa en otros estados del país? Por ejemplo, una de las crisis más grandes que tuvieron las policías estatales fue en Zacatecas.
A pesar de que se habló mucho durante el sexenio pasado de que los policías eran asesinados en Guanajuato, era por volumen, la entidad que perdió más capacidad operativa fue Zacatecas. Y Guardia Nacional no se desplegó sino hasta el tercer año de la crisis, estuvo un año y se replegó nuevamente. Se acabó y se contuvo la crisis en Zacatecas. El detalle es que los datos nos muestran que esa crisis que se detonó en Zacatecas se está replicando en Tamaulipas. Entonces, ¿cuánto tiempo van a esperar para ver si detona la crisis y aplicar lo que es realmente el modelo proactivo que dicen que fue el fundamento para la creación de Guardia Nacional? El gran problema aquí, José Ángel, Sonia, es que la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum está replicando la estrategia del presidente López, la está revalidando y además en la presentación incluyen datos de apenas 4 o 5 meses de funciones de la presidenta Sheinbaum y los presenta como logros. Es decir, no hay un cambio en el panorama de la seguridad pública en México y eso es grave para nosotros que lo vivimos día a día en las calles. Daniel, amén que la cifra proporcionada por el secretario de Seguridad respecto al faltante de elementos policíacos sea bien calculada o no, lo que sí queda evidenciado es que cada vez hay o menos interés de los ciudadanos por ser parte de los cuerpos policíacos, por muchas razones inclusive ya que podríamos después desglosar, o que el crimen les paga más a quienes tienen interés por la aportación de armas y por lo tanto no se interesan, no se van de este otro lado. Ahí yo creo que es debatible, José Ángel, porque las condiciones laborales para los policías en Jalisco han cambiado. Los últimos 10 años han tenido un cambio interesante e inclusive, como lo dijo el propio comandante Hernández, ha habido una reincorporación de agentes al ver que las condiciones laborales económicas, sobre todo, cambian. Las condiciones laborales de la policía de Jalisco son una réplica de las de todo el país, pero eso es lo que nos indica que lo que está mal es el modelo, no la corporación. El problema es cómo el modelo estandariza la militarización de los agentes y les exige cosas ajenas inclusive a las obligaciones y eso genera un punto de tensión que termina por romperse en la parte más débil que son los agentes que están en la calle. Una muestra de cómo está roto el sistema es que durante el periodo 2019-2024 hubo al menos 100 suicidios policiales en todo el país y la única entidad del país que tuvo una respuesta directamente relacionada fue Chihuahua. Ninguna otra entidad tuvo una respuesta al suicidio policial. Entonces, yo creo que las condiciones laborales han mejorado en Jalisco, pero todavía queda un gran pendiente y para mí lo importante es Jalisco no tendría necesidad de replicar los errores nacionales cuando los datos demuestran que se está haciendo un trabajo aceptable. En cuanto a los ciudadanos, tenemos que hablar de que la percepción va desde la ignorancia de lo que hacen los policías. Y eso es parte también pues, de la transmisión del Estado, ¿no? El Estado nos quiere vender a los policías y a los soldados repartiendo juguetes en esta época, cuando tendrían que estar viendo que no se roben los juguetes. Repartir juguetes, déjeselo al DIF. Entonces, nosotros como ciudadanos no sabemos qué hace la policía, no entendemos y desde esa percepción calificamos las encuestas del INEGI, que son las de percepción y victimización. Entonces, hay una gran tarea pendiente, pero en términos generales, mi opinión es Jalisco está haciendo lo que puede con lo que tiene y lo está haciendo mejor que otros estados. Debería de focalizar su energía y sus fuerzas en contener delitos, que en este caso los que son preocupantes son los de sexuales, agresiones sexuales, agresiones intrafamiliares, para evitar que esos delitos se conviertan en otros subgéneros o subtipos de delitos que afecten afuera de casa. Por supuesto. Daniel, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y bueno, te mandamos un fuerte abrazo esperando que tengas felices fiestas. Muchas gracias, Sonia, José Ángel, también para ustedes, para el auditorio. Feliz Navidad. Gracias. Igualmente es Daniel Gómez Tagle, analista internacional en temas de seguridad. Nosotros hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más información. Estás viendo Señal.